Hola a todos. A continuación, quiero compartir con todos ustedes eh, un factor de reducción que permite obtener a partir del valor comercial de, de un bien, de un activo, el valor de liquidación, el valor de remate o el valor de permuta. Este factor de reducción lo he denominado factor Luffer. Antes que nada, quiero hacerles unos comentarios muy pertinentes respecto a este factor. Es una propuesta eh, personal debido a mi experiencia en la tasación de muchos bienes que han sido eh, dirigidos exclusivamente a prestar una garantía real o en casos en los que ha habido necesidad de que se establezca un valor base para una subasta. Lo he sensibilizado durante más de 2 décadas con resultados bastante satisfactorios. Tengo colegas y conocimiento de que lo han utilizado en otras partes de América, en especial la República Dominicana y Colombia y Venezuela. Eh, no tengo un feedback con quienes lo han utilizado estos colegas. No me han ilustrado ni nutrido respecto a su opinión respecto al uso que le han dado y los efectos que ha tenido su dictamen respecto a los cálculos que han sustentado. Sin embargo, son colegas que ni ellos mismos me lo han mencionado, que lo están usando desde hace un buen tiempo y lo han hecho con fe ciega, es decir, pues se les ha presentado la oportunidad de utilizar los correctivos que yo propongo o los coeficientes que yo propongo y sus clientes y ellos han visto que el resultado, una vez utilizado eso, los ha dejado satisfechos. En varias ocasiones, debido a propias experiencias, los criterios para llegar a los coeficientes de oferta y demanda los he revisado y los he retocado hasta los que ustedes ven recientemente. Y también hubo alguna consideración inicial respecto a la ecuación expuesta. Eh, Cuando yo les dije que les quería compartir un factor de reducción, eso no quiere decir que ustedes o los usuarios de este factor lo van a usar con los mismos criterios que yo propongo eh, en el fundamento teórico. Estoy seguro que algunos de ustedes lo serán o lo utilizarán en sectores de la economía o nacional o de otros países que son distintas a las nuestras. Por ejemplo, si lo van a usar en Venezuela, en Perú, en Ecuador o en Colombia, pero en distintas ciudades, pues los movimientos de la economía, los tiempos, los procesos de, de, de condicionamiento de las ventas son distintos y eso hace que cada tasador lo utilice con un criterio juicioso, pero también tratando de hacer conciliadas sus propuestas, no sé, en el caso de sus regiones, pero por lo menos, al menos, comentarla con sus colegas en las lonjas de propiedad, por ejemplo, o en eh, la Sociedad Colombiana de Evaluadores, por ejemplo, y sus colegas pues le ayudarán a sensibilizar un poquito sus propias tablas. Eh, eso es casi que obligante que cada quien deba modificarlos o ajustarlos a donde desempeña en ese momento el rol profesional. Es decir, puede que tenga ajustadas sus tablas a la realidad antioqueña, pero la, lo, lo más natural sería que en la zona del Casanare o en la zona de Villavicencio pues pudiera haber una realidad distinta,
digamos, por las regalías petroleras, y entonces puede que allí una maquinaria retroexcavadora tenga una vida útil, o sea, le puedan considerar una vida de mercado mucho más alta o una apetencia mayor, y entonces eso cambia y varía las condiciones en las que pudiera ella representar una garantía real para un ente de financiamiento o para un prestamista. Eh, También es importante que ese cambio, esas modificaciones, no la hagan de manera arbitraria, sino que lo hagan de acuerdo a su formación, a su capacitación, denominado, digamos, académicamente como subjetividad educada. Y esto debe ser así, no pensar que porque sea subjetivo no puede ser sustentado. Por el contrario, todos los profesionales en materia de prestación de servicios de consultoría, por lo general, nos apoyamos en nuestros dictámenes, gran parte a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos y a esa subjetividad educada. Lo que sí debemos demostrar es que no es un capricho, no es una arbitrariedad, no es un dictamen olfativo, sino más bien sustentado en operaciones científicas, aunque sean empíricas, pues son experiencias observables. El problema que tenemos es cuando se hace necesario establecer el valor de liquidación o de remate. Cuando prestamos nuestros servicios profesionales de tasación, es muy común y recurrente que nuestros clientes nos piden una asesoría adicional, que es la obtención de un valor en el que ellos pudieran tener un margen de tranquilidad y de certidumbre respecto a la seguridad sobre sus dineros. Este valor que nos piden normalmente consiste aparte de obtener el valor comercial del bien, del activo que nos piden, que les suministremos adicionalmente el valor de liquidación o el valor de remate en caso de que se les siniestre un crédito de empréstito con garantía prendaria. Entonces, en realidad nosotros le estaríamos diciendo, con ese valor de liquidación o ese valor de remate, la cantidad de dinero por la que sería prudente avalar la prenda que están recibiendo. O, en otras palabras, es hasta dónde el bien que están recibiendo o el activo que están recibiendo cubre en garantía el empréstito que están entregando. O, por ejemplo, si estuviera negociando una propiedad, un apartamento nuevo, por ejemplo, es muy común que reciban como parte de pago eh, otros apartamentos, otros activos, y el cliente nos pide, hombre, necesito que me digan el valor de retoma de un apartamento en Bosques de Viena, por poner un ejemplo. Y entonces, pues tú vas y analizas el mercado, pero obviamente el que lo está recibiendo no lo quiere para quedarse con él, lo quiere es para ponerlo en el mercado y en ese proceso hacer líquido lo que es un activo en ese momento no líquido, es una propiedad. Entonces, ese valor de liquidación es el que hace líquido de ese activo, y uno le puede decir, o ese tipo de información le puede permitir a ellos llegar a hacer una operación de la venta, por ejemplo, de un apartamento nuevo de mayor valor, recibiendo en parte de pago otro tipo de bienes. Además, la Ley 80 de 1993 y el decreto reglamentario 855 de 1994 dice que para aquellos casos en que se deban vender o entregar a terceros los bienes
de propiedad de las entidades estatales, debe hacerse una subasta y esa subasta debe tener un valor mínimo para comenzar. Este factor de liquidación, factor de remate o valor de mínima subasta o valor de permuta, como ustedes lo quieran llamar, lo pueden calcular a través del factor de reducción de Lufer que les estoy compartiendo. Para hacer nuestros análisis es normal que nosotros sepamos quién pide el dictamen y para qué lo pide. Y cuando hacemos la asesoría adicional de obtener el factor de reducción o el valor de liquidación o el valor de permuta, también es importante saber para quiénes lo estamos haciendo. Entonces, puede ser para instituciones financieras que lo utilizan el activo como una garantía real y entonces tú les tienes que dar el valor de liquidación. También para otros prestamistas no financieros que lo utilizan como garantía prendaria o sencillamente porque ha sido un mandato de ley en los tribunales o porque son conveniencia de negocios. Entonces usted le debe informar o a los tribunales, si es el caso de disolución de las sociedades o de divorcios, o en las quiebras empresariales, porque hay que saber para cuánto tiene que liquidar cada uno de los activos, o en la extinción de dominios, o en la dación en pago para embargos, para procesos administrativos, o como dijimos antes, como valor base para las subastas. En el caso es muy común para nosotros los inmobiliarios recibir parte de pago bienes de menor valor para acelerar las ventas, que es una de las variables más importantes en la factibilidad de los emprendimientos inmobiliarios. Entonces, este valor le da la tranquilidad al promotor o al vendedor de que el bien que está recibiendo como parte de pago de la adquisición del nuevo bien que usted está vendiendo, pues sencillamente lo va a poder liquidar en un tiempo razonable y a un precio por el cual usted lo está recibiendo en la operación. Eso se llama permuta. ¿Cómo se hace el cálculo de este valor de liquidación, que también se llama valor de realización, valor de remate, valor mínimo de subasta, valor de permuta a través del factor de reducción Lufer? En primer lugar, hacemos un planteamiento, que es el aplicar el correctivo al valor comercial de un activo para prever los gastos de venta y el lucro cesante por el tiempo de espera en la liquidación. Entonces, eso es en esencia el objetivo y el planteamiento de este factor, porque existe. El correctivo que se propone es el que ya les mencioné, el factor de Lufer, que es precisamente para obtener el valor de realización o el valor de remate a partir del valor comercial. Su fórmula de cálculo es muy sencillo. Agarra el valor comercial, calculas como normalmente calculas por la metodología evaluatoria el valor del activo, el valor razonable del activo y después hace la corrección por el factor Lufer. Entonces vamos a concentrarnos en el procedimiento para obtener el, el- el valor de liquidación o el valor de remate como denuncia este capítulo. Y comienza entonces por la realización del avalúo de la prenda o del activo, puede ser mueble o inmueble, como nos lo dictan las normas universales de tasación, las IBSS, perdón, las IBSC, las normas ICONTE-RNA, las resoluciones del ICA, etcétera, para la obtención del valor comercial del activo que estamos tasando. Una vez que obtenemos el valor comercial, hacemos la corrección del valor para poder hacer la realización o la subasta del mismo cumpliendo los parámetros exigidos por la ley o por la norma que nos hayan impuesto.
En el caso de que sea una entidad financiera, eh, es muy seguro que el giro comercial de la entidad financiera no es quedarse con los bienes que debe rescatar en dación en pago por una deuda que no ha sido honrada el cumplimiento o incumplimiento más bien de, de- 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 de un flujo de pago de un crédito. Entonces, como todos sabemos, las entidades financieras, el negocio de ellos es la intermediación financiera, no es quedarse con las propiedades. Entonces, ellos, pues aparte de que aceptan como garantía real la mayoría de los activos que puedan mercadearse, también en algunos casos algunos inmobiliarios aceptan permutas mm, de otros bienes, por ejemplo las casas de empeño. Reciben también garantías prendarias o reciben, digamos, permutas entre comillas, pero en realidad usted sabe que lleva una cadena de oro a una casa de empeño y no la está permutando, sino que se la está vendiendo a un precio pues, muy bajo. ¿Dónde está el secreto del éxito de esas casas de empeño? En, Anteriormente era en el buen olfato y en la buena negociación y en el corazón duro de los dueños de las casas de empeño, pero hoy por hoy existe eh, no tanto la habilidad y el conocimiento que tiene el dueño de la casa de empeño o el corazón duro, sino en la realidad de la información que están manejando. Entonces, si ustedes han visto un video, un video no, un programa en Discovery Channel que se llama El precio de la historia. Eso es casi que más o menos de lo que en Colombia se conoce en casa de empeño. Y usted vaya a vender cualquier cosa. Realmente usted va a buscar que le den dinero en efectivo por cualquier cosa. Ellos me dicen que se lo están dando como un empeño y que al tanto tiempo pues ya usted no tiene derecho a reclamar y entonces ellos lo venden, lo liquidan y lo subastan. Pero es ese precio final el que ellos van a buscar, para poderle dar el efectivo. ¿Ok? El cálculo del factor de reducción por liquidación o remate obedece a una fórmula financiera combinada con una fórmula de mercado. El componente número uno, que es el financiero, no es otra cosa que la fórmula financiera de actualización a valor actual de un flujo futuro, de una cifra futura. Y el segundo componente es un factor de corrección de esa cifra por el estado del mercado, tanto oferta como demanda, a partir de un par de coeficientes según la calificación que le estemos dando a la oferta y la calificación que le estemos dando al mercado, a la demanda. Así las cosas, entonces el primer componente para obtener el factor Luffer es debemos obtener la tasa activa, la tasa de descuento con la que se van a hacer la actualización, que es la tasa activa efectiva mensual. eh, de esa tasa activa efectiva mensual, yo propongo que sea el promedio de los 6 bancos con mayor colocación del país. ¿Por qué digo la tasa activa efectiva mensual? Porque si bien es cierto que la persona que está recibiendo el factor, está recibiendo el activo como parte de pago de una deuda, o la persona que está recibiendo el activo como para poderlo, como permuta para poderlo hacer una negociación de un mayor valor, o la persona que necesita liquidar ese bien porque el crédito con el que lo había recibido como crédito por una empréstito se le siniestró, no lo cumplieron y entonces necesita convertir en liquidez ese activo, pues sencillamente no va a dejar de obtener una tasa eh, por ese dinero mientras no lo tiene. Ese dinero, él seguramente para poder cubrir el fallo, el siniestro, lo que sea, va a tener que acudir a los bancos
a pedir ese dinero mientras lo vende. Entonces, lo menos que debe tener es esa tasa de actualización, es la tasa activa. ¿Ok? La tasa efectiva mensual activa. Y por eso propongo que sea la de los 6 bancos con mayor colocación del país. Cuando digo lo promedio de los 6 bancos con mayor colocación del país, eso puede ser en Venezuela o en Ecuador, el Banco Central, en Colombia es el Banco de la República, no sé en los demás, pero obviamente será el Banco del Estado que en sus páginas web te publica este tipo de información, eh, la- los 6 mayores bancos con colocación, y entonces obtienes la tasa activa efectiva mensual de esos bancos y el promedio de ella. Recuerden que las tasas no se promedian con la media aritmética, sino que se promedian con la media geométrica. Entonces, ojo con ese error muy particular. Todo lo que son tasas se promedia con la media geométrica. O la n, que aparece también en la fórmula de actualización, que es la actualización de los números periodos, obviamente son los números de periodos, es decir, los números de meses que debes actualizar esa cifra. Entonces, n será entonces el tiempo estimado para el cierre de ventas, normalmente en meses. Si tiene la tasa, tiene que ser congruente la tasa con el periodo. Entonces, si usted tiene la tasa en meses, pues n debe ser el número de meses. Si tiene la tasa en años, pues debe ser el número de años, y si tiene la tasa diaria, pues debe ser el número de días. El coeficiente de la oferta lo tenemos denotado como CO en el segundo componente, y consiste en un coeficiente que se obtiene de una tabulación que califica el estatus de ese momento de la oferta o el estatus de ese momento de la demanda. Y entonces cada uno, CO o CD, se obtienen de esa tabulación. Normalmente debería ser la experiencia del tasador la que sugiera esos coeficientes y esas ponderaciones que le está asignando a cada uno de los estatus del mercado, oferta y demanda. Sin embargo, de la experiencia, como les digo, de hace 20 años, he llegado a estos coeficientes que más adelante van a ver. Ahorita no los quise enredar porque esta es la formulación conceptual del fundamento teórico de esta propuesta, pero esas ponderaciones sí las pueden ustedes manejar y adecuar a sus realidades y a sus experiencias. Recuerden que estamos en el mundo de la tasación y aquí no hay verdades absolutas, no hay alguien que sea portador de esa verdad. Sencillamente habemos proponentes de métodos o de alternativas de cálculo, y para que esto sea una verdad absoluta tendría que ser cierta, y no existe la certidumbre del 100% en materia de tasación de bienes de ninguna naturaleza. Como dijimos anteriormente, el primer componente, que es el componente financiero, corresponde a una operación de descuento de capital a hoy de un flujo o un capital futuro. Eso es muy muy comúnmente conocido en la ingeniería económica y la de finanzas. Y es sencillamente una fórmula matemática que se llama la fórmula matemática de actualización a valor presente conocido un capital futuro. Para obtener el componente uno de la fórmula del componente financiero se deben tener los siguientes datos, como dijimos, que la tasa activa promedio mensual para trabajar en meses, y el periodo mensual requerido para convertir en efectivo el día. El segundo componente, que es el componente del mercado, o el coeficiente con el que se trata de corregir el valor por mercado, corresponde a un ajuste que el factor Luffer trata de introducir en el modelo,
de manera de que ese factor represente también para el momento de la estimación el comportamiento del mercado para ese tipo de bien específico que se está tasando y también prevea cómo podrá ser en los próximos momentos en los que, o en los futuros tiempos en los que se pueda estar siniestrando el crédito o tenga que hacerse exigible la liquidez de ese activo. Eh, Se entiende que ese coeficiente de mercado depende del volumen de, de oferta y de demanda y que va a depender en particular el coeficiente de la oferta va a depender de las condiciones que existirían para el bien que se tasa eh, el tiempo previsto para el que servirá de garantía o de prenda. Se propusieron los siguientes, o se proponen los siguientes coeficientes para las diversas tipologías de la escala en la que se ha dividido la oferta, que son excesiva, considerable, alta, regular, balanceada, moderada, baja, escasa y exigua, y un coeficiente en el que se va variando de 50 puntos básicos para abajo cada uno de los rangos o de los escalones en los que ha sido eh, cualificada la condición tanto de la oferta como la demanda. Igualmente, solamente que se invierte en aquel caso, se empezaba por excesiva y terminaba en exigua. Aquí es al contrario, empieza en exigua y termina en excesiva, porque ellas son dos curvas invertidas, la curva de la demanda y la curva de la oferta. De manera empírica y consultando a muchísimos colegas, amigos, a corredores de propia raíz, en función de- de las, de las condiciones en las que ellos calificarían la oferta y la demanda, se construyó un escalafón y una tabla que permita al valuador saber en qué escala está la oferta o en qué escala está la demanda en función de unos rangos que a continuación usaremos. Obviamente esto sucede porque no es lo mismo un segmento de mercado de inmuebles en donde hay casas, estando en inmuebles hay casas y el segmento de las casas puede estar muy distinto al de apartamentos o muy distinto al de bodegas o muy distinto al de lotes. Y igual pasa con los vehículos, no es lo mismo el mercado o el segmento del mercado para las pick-up que para la sub ni para los todoterrenos. Esta escala que mencionamos es la que se ve a continuación. Eh, por ejemplo, para la característica o el criterio de exigua o de la oferta o de la demanda, se propone que este valor sea cuando o se considere que está en ese escalafón la oferta o la demanda cuando se está en presencia de un valor inferior al 30% del punto de equilibrio. O que se considera alto cuando se está en presencia de un mercado en el que está entre el 10 y el 20% del punto de equilibrio, mayor del punto de equilibrio, y se considera balanceado en aquellos parámetros en los que no hay ni una oferta ni una demanda muy marcadas, perdón, no hay una oferta y una demanda muy desbalanceadas, sino que al contrario están en rangos muy similares a los que requiere el mercado, a lo que requiere la comercialización de esos productos. Es decir, un menos 3% del punto de equilibrio y un más 3% del punto de equilibrio. Como consideración final, debemos decir que el valor comercial del bien, sea este un bien mueble o un bien inmueble, que se obtiene mediante
peritaje de avalúo siempre se refleja para un tiempo de comercialización prudente, ¿no? Eh, con un periodo que es exclusivamente estudiado y propuesto por el evaluador, porque conoce el mercado, porque sabe que ese tipo de bienes requieren de un tiempo de comercialización o porque sencillamente está muy bien ilustrado y asesorado por empresarios del mundo de inmobiliario que le pueden o del mobiliario que le pueden indicar que ese producto puede ser mercadeado en un mes, en 15 días, en 3 meses, etcétera. Eso precisamente lo va a determinar el experto en función de su experiencia y su conocimiento del mercado. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del factor Luffer. A finales del año 2006 se le presenta a un perito una situación de una casa de empeño. Esa casa de empeño para un préstamo de 125 millones de pesos le ofrecen en garantía real lo que llaman en el mundo de la construcción una bomba estacionaria de concreto fluido. Son esos equipos que logran bombear el concreto a 20 pisos de altura con unas tuberías de hasta 10 centímetros de diámetro, es decir, unas 4 o 6 pulgadas. Eh, Esta bomba estacionaria se la están proponiendo a la casa de empeño para obtener ese crédito de ese préstamo de 125 millones de pesos. Y entonces esa casa de empeño nos llama y nos dice, vea, necesitamos la valoración de este equipo para ver cuánto les podemos prestar. Y que nos digan cuál es el valor de liquidación de ese equipo. Se hace obviamente la protocolización del contrato de servicio, el encargo evaluatorio, se especifican todos los datos. El costo de reposición era de 75.000 dólares. Adicionalmente, se pudo establecer que el equipo está 100% operativo de la inspección ocular. Se compruebó que en tiempos anteriores a la inspección ocular fue alquilado 9 meses consecutivos, desde noviembre del 2005 hasta julio de 2006 para la construcción del edificio Forum, y el valor del alquiler mensual era de 10 millones de pesos. También se comprobó el alquiler a otra empresa de la construcción que era Corpocero. Se alquiló por 2 meses y medio desde el mes de agosto hasta el mes de octubre del 2006 para el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, también por 10 millones de pesos al mes. Se pudo saber también que este tipo de bombas en Medellín con estas características no había otra para la fecha de la valoración. Y además se pudo observar que hubo muy baja vacancia o hay muy baja vacancia en el alquiler del equipo. De la investigación en el mercado se desprendió que en el año 2006 para estos equipos la oferta, de acuerdo a lo anterior, es escasa porque es la única que había, y la demanda también se pudo comprobar que es alta porque la rotación y la vacancia es mínima. La tasa activa promedio encontrada para ese momento fue de 1.675% mensual. Un equipo de esa naturaleza pudiera encontrar un comprador, según las estimaciones del tasador, en un tiempo máximo de 3 meses, a los cuales hay que sumarle otros 3 meses que normalmente transcurren de manera previa antes de considerar que el cliente no va a poder honrar el pago y el equipo se debe liquidar. Con la información obtenida anteriormente procedemos al cálculo del factor de reducción Luffer. El primer componente, como dijimos, está compuesto por la tasa activa promedio mensual de los 6 bancos que mayor captación del país. Para ese momento era de
1.675%, lo que es igual a 0.01675. Y se sacó el periodo, como dijimos, 3 meses de mora para poder activar el cobro y 3 meses para la venta. Entonces se estimó en 6 meses el tiempo en el que hay que actualizar la cifra, el factor de actualización del valor futuro. En el segundo componente se dijo que la oferta era escasa y la demanda alta, entonces se obtuvieron los dos factores estos y esos dos factores nos dan unos coeficientes como los vemos allí, que son 0.22.5 y 0.3, para que al final nuestro factor Luffer fuera 0.844. Como dijimos anteriormente, con el factor Luffer obtenido de 0.844, nosotros podemos hacer unas simulaciones y sensibilizaciones en función de cómo se comporta nuestro factor si hacemos ceteris paribus de algunos de los detalles, o sea, es decir, dejamos todas las variables eh, que intervienen constantes y variamos exclusivamente la de los meses. ¿Por qué la de los meses? Porque pudiera la cláusula de tiempos en los cuales se puede ejecutar la opción de liquidar una propiedad casi siempre está establecida en tiempo. Entonces, uno en función de esos tiempos le puede decir al cliente, mire, si usted le presta por tanto tiempo, si usted puede liquidar a la primera cuota vencida, pues entonces le puede prestar tanto. Y si puede liquidar a la cuarta cuota vencida, entonces solamente le puede prestar tanto, pues así sucesivamente. Pero usted le puede incluso dar esa sensibilización. El cliente le va a ser muy valiosa esa información porque se la pone al cliente, eh, a la misma persona que ellos están prestándole el dinero. Le dice, vea, si usted me dice que podemos liquidar esto con el primer retraso que usted tenga, pues entonces yo le puedo prestar tanto. Pero si usted quiere que yo me aguante un par de meses antes de eso, yo nada más le puedo prestar tanto y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos ver cómo la sensibilización para los cálculos que hicimos, para el número de meses, para el tipo de estatus de la oferta, para el estatus de la demanda, para los coeficientes de la oferta y la demanda y obtenemos entonces el factor Luffer en 6 meses, que fue lo que establecimos. Y eso nos da un resultado de que le puede prestar en nuestro cliente 113.945.000, más o menos 114 millones. Él pedía, recuerden que él pedía 125 millones y los pedía en función de que la máquina, él tenía información muy buena que le decía que la máquina valía 135 millones. Como recomendaciones, entonces, en nuestro informe, ¿qué le pondríamos al cliente? Bueno, señor Pedro Pérez, la máquina que le están entregando cubre hasta 6 meses una garantía, pero de 113 millones o 114 millones, 113, no, 145 o 114 millones, no le preste más, porque ya empieza usted a correr unos riesgos innecesarios. Eh, También debe recordársele que si él cobra los intereses por anticipado, como normalmente lo hacen las casas de empeño, entonces esa cantidad de meses realmente sería al séptimo mes. O sea, 6 meses más el mes anticipado que ustedes le cobraron. Si ustedes ponen las cláusulas en el contrato normalmente eso lo hacen con cláusulas de pacto retracto, eso es como una venta con pacto retracto, entonces se pone que se ejecuta el contrato ese en el quinto mes y realmente pasaron 6 meses. ¿Por qué? Porque le cobraron por anticipado los intereses del primer mes. A la primera cuota vencida, supóngase que se le ponga en el pacto, mire, usted se le venció la primera cuota y usted no pagó. Bueno, yo ejecuto el contrato, pero después salgo con ese producto ya, habiéndolo ejecutado a la venta, y estimo que se me voy a demorar 3 meses en venderlo. Entonces tengo que calcularle no el mes que ya habíamos considerado que se lo cobré por anticipado,
sino que considero los 3 meses como dato n, como el dato n que teníamos en la fórmula del primer componente. Entonces le ponemos 3 meses y eso nos da que si así fuere, entonces yo le tengo que decir al cliente, mire, usted, si así es, usted le puede prestar entre 119 y 120 millones de pesos, no le preste más. Que todo eso es importantísimo para esos clientes porque cierran negocios con mayor tranquilidad, mayor seguridad y los clientes se van más tranquilos también porque el valor de su equipo pues es el que tenía en el mercado. No es esa cláusula del más o menos de que, no, bueno, empeñamelo por el 50% más o menos, por el 30%. No, aquí tú le estás dando incluso al cliente información de su mercado, del mercado de productos. Si le dicen, no, vamos a hacerlo para la segunda cuota, con la segunda cuota, pues yo quiero estar un poquito más tranquilo, que si me atraso en una, pues no me puedo atrasar en la otra. Entonces, pues el cliente sabe, el dueño de la casa de empeño sabe que le puede prestar un poquito menos. Le puede prestar hasta 118 millones, 117 millones y piquito. Listo. Y así sucesivamente va prestándole en función de los meses vencidos que tenga la cuota. En caso de que la cláusula diga 1 mes, 2 meses, 3 meses de vencido para activar el pacto. Debemos recordar que es una ecuación financiera que yo he utilizado en mis dictámenes con relativo relativa satisfacción y éxito tanto para mí como para los clientes. O sea, incluso los clientes han sido bastante crédulos con el funcionamiento de la fórmula y hasta ahora, pues la casa de empeño con la que he trabajado ya por 7 años, pues siempre ha admitido como válido el dato que yo le diga y hasta eso le preste y nunca he tenido ni un solo reclamo ni un valor que haya quedado por fuera de las estimaciones previas. La conformación es muy sencilla, dijimos, trae a valor presente un valor que se supone que está avalando la garantía prendaria. En economías donde las tasas son altas de inflación, se debe hacer correctivos adicionales. Por ejemplo, si hay una inflación como la venezolana, lo que yo sugeriría es que llevaría a valor futuro primero el valor comercial del bien, digamos si es a 6 meses, entonces proyecto el valor comercial a 6 meses a la tasa del IPC y me traigo a valor actual después el valor de la tasa activa, perdón, con la tasa activa, pero me lo traigo y actualizo a valor presente el equipo. También se puede usar el factor Lüther para encontrar un potencial valor de liquidación en un bien inmueble. Se puede, o sea, el ejemplo lo hicimos en maquinaria, pero funciona también para obtener el valor de remate de inmuebles. En realidad funciona para todos los activos. Bueno, espero que este material les sirva en su ejercicio profesional. Estoy abierto a las observaciones, comentarios, sugerencias de parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias.